Te damos la bienvenida a Café, Libro y Algo Más, una tertulia quincenal creada por la Asociación Internacional de Escritores, AIDE, en donde compartiremos contenidos de interés general e inspiradores para la creación literaria. ¡Comenzamos! Hola amigos, hola Vera, hola Óscar, hola Jorge, nuevamente en el podcast Inspiración Literaria. Es nuestro episodio número 5 y pues muy contenta de encontrarnos nuevamente hoy. Bienvenidos. Gracias, Claudia, y un gusto saludarlos. Qué chévere. Bueno, y hoy yo creo que este es un tema que le apasiona a mucha gente porque creo que es de los sueños más deseados de la gente, ¿no? Todos queremos sembrar el árbol, tener el hijo y escribir el libro, pero muchas veces eso se nos queda en sueño y en querer, pero nunca lo logramos. Yo pienso que es importante decirle a la gente que es fácil, que hay maneras de inspirarse y hay maneras de crear ideas para que esto se haga realidad. Y para eso estamos hoy, para hablar alrededor del tema de la inspiración literaria. Y yo creo que podríamos empezar hablando de cómo fue nuestro proceso de creación y de escritura de nuestros propios libros. No sé si Verita, ¿quieres comenzar? Hola, gracias. Bueno, en el caso mío fue puramente emocional. Yo tenía pues varios escritos, toda mi vida he escrito, me ha encantado la escritura, tengo muy buena capacidad de redacción, pero nunca me había animado a escribir para publicar. Simplemente emocionalmente me sentí inclinada por publicar algo por el fallecimiento de mis padres, pero ¿qué pasa? Simplemente estaba tan agobiada porque fue en la época del COVID, en el 2020, que no pude verlos ni pude estar allí. Así que para desahogarme empecé a escribir. Pero la duda era qué era lo que yo iba a escribir. Simplemente acerca de mi vida, acerca de qué, de algo más, para desahogarme. Y pensé en ellos, lógicamente, mis padres, pero dije, no puedo empezar con mis padres porque ¿de dónde vienen mis padres? Entonces me fui a los ancestros, a los padres de ellos, que en el caso mío, pues de mi madre, los abuelos maternos, porque los de mi padre no los conocí, y empecé desde esa parte, que lógicamente se hizo muy interesante porque me trajo a la conclusión de saber por qué soy yo y por qué actúo de esta manera. Y en investigaciones posteriores, claro, esto fue ya después de haber publicado mi libro sobre los abuelos maternos, según algunos psicólogos se ha dicho que la mujer, o sea, en el caso mío, que soy hija de mi madre hija de mi abuela, yo heredaría mucho mis rasgos de personalidad de mi abuela materna, lo que no pasa con el hombre en mi familia. Yo heredaría de mi abuela materna todos esos rasgos y tendría mucha influencia de su personalidad. Pero esto ya vino después de escribir el libro. O sea, para mí fue estrictamente emocional y lo quise hacer para dejar un legado, porque no, tampoco tuve hijos, hablando del árbol, el libro y los hijos. Entonces no tuve hijos y dije, bueno, esta será una manera de dejar mi legado, ya que no tuve hijos, porque no habrá quien encuentre mi historia de mi familia, no más, no hay ningún escritor en mi familia. Entonces fue la manera que encontré de dejar ese legado para la posteridad y como incentivo para que los jóvenes se arriesguen a escribir y a investigar sobre sus ancestros, que no los dejen morir. ¿Por qué? Porque las bases de nuestros ancestros son lo que somos hoy en día y nosotros las enseñanzas que le estamos dando a nuestros hijos también son producto de lo que traemos de nuestros ancestros. O sea, nuestros hijos son producto de todos nuestros ancestros y ellos deben de continuar con ese legado. Wow, Verita, recuérdanos por favor cómo se llama tu libro. Bueno, mi libro es Amor, Pasión y Religión, dedicado a los abuelos con amor, es el subtítulo. Amor porque el amor con que fuimos creados todos, la pasión porque cuando hay amor hay pasión,
en toda la vida, todo lo que se hace es por pasión. Y religión porque pues realmente las influencias religiosas, en este caso católicas en ese entonces, fueron muy, muy, muy influyentes en la crianza de los hijos. Entonces, amor, pasión y religión, a los abuelos con amor. Entonces, a los abuelos Wow. no puse a mis abuelos con amor, sino a los abuelos para que integrara a todos los abuelos como homenaje, ¿no? Gracias. Claro que sí. Wow, está súper interesante y qué bonito porque digamos, hablándolo emocionalmente, como tú decías, desde un dolor, vamos a entrar a un proceso de investigación y de una vez, además del descubrimiento familiar, exponer a la comunidad pues esa riqueza cultural que había alrededor de la población y del lugar de donde ustedes son originarios. Entonces es muy interesante porque es una historia de emoción triste, pero que finalmente termina enriquecida y que termina dejándonos una enseñanza y por supuesto el legado a través del libro. Yo quisiera invitar a Jorge que nos cuente un poco sobre su proceso de creación literaria. Sí, con mucho gusto. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde nos estén escuchando. Pues mi historia no es como la persona que quiso escribir un libro. En realidad, mi cuento es prácticamente al revés. Yo comencé a escribir hasta que de repente pues vi que tenía suficiente material para integrarlo en un libro. Y fue por incentivo de una amiga que me dijo, oye Jorge, ¿por qué tú ya que tienes bastantes poemas escritos? Porque yo generalmente escribo poesía, entre otros géneros es lo que más me gusta, aunque también estoy incursionando por ahora en los cuentos cortos, que creo que es algo que también me apetecería en algún momento dado llegar a publicar. Entonces fue a raíz de esta sugerencia que sí, que vi que tenía un material pues ya importante como para poderlo incluir en un libro, y es el proceso. Nada más que como no, al no tenerlo programado, pues te enfrentas a circunstancias propias de la ignorancia de las personas que no dominan un tema. Entonces fue así como empecé a informarme del proceso que se lleva para publicar. Y realmente hoy en día hay sistemas que nos hacen demasiado fácil llegar a publicar. Cualquier persona que se decida hacerlo puede llegar a ejecutarlo, porque, por ejemplo, existen plataformas como Amazon que te permite ser tu propio editor, y eso te simplifica mucho el proceso, ya que anteriormente pues tenías que escribir, que algún crítico lo considera bueno para ser publicado, y aún así después contactarte con un editor que también autorizara tu publicación, y esto podría llevarse un lapso de años. En realidad ahora, después de tener tu material integrado, claro que previamente revisado para que sea un trabajo óptimo, entonces ya tú mismo puedes integrar desde la carátula de tu libro, el tipo de papel, el tamaño. Eso está a tu decisión en una plataforma tan sencilla de usarse como es Amazon. Y esa es prácticamente mi historia en cuanto a la publicación de mi primer libro. Esto me lleva después a pensar que al yo no tener pensado escribir un libro es porque no me asumía como escritor. Y realmente ahora, después de estos procesos que he tomado, pues debo confesar que es una de las actividades que más me gustan. Sin duda lo disfruto mucho, que está en medio el que guste tu trabajo o no, pero independientemente de eso, yo realmente disfruto, y desde el día que publiqué mi primera obra, que fue llamada Apocalipsis, no ha habido un día que deje de escribir algo. Siempre al terminar el día tengo escritas una, dos o tres cuartillas, dependiendo, pero no ha habido un día que no escriba. Que no haya Eso es creación. Wow, sí, eso es genial, mi porque en experiencia. realidad
Aquí estamos viendo dos estilos de escrito, o sea, el escritor nato que le gusta escribir, que le gusta plasmar sus ideas en papel, y la motivación por alguna situación personal que nos motiva, ¿no? Y bueno, y un poco también la satisfacción de después de tener el libro, lo que se siente y a lo que nos lleva. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Mientras tanto, pues me gustaría, Oscar, que nos contaras cuáles son los libros, los nombres de tus libros que hasta el momento has publicado. Creo que te refiere a Jorge. ¿Se Muy retiró? bien. Ah, no. No, no, perdón, es que mencionaste el nombre de Oscar, por eso Ah, me... perdón, Jorge, discúlpame. Fui yo la que me Sí, equivoqué. sí, mi primer título es Apocalipsis, después escribí otro con el nombre de Tertulia, después Anatema, después Psique, después Romance, y tengo en proceso tres libros también ya prácticamente terminados, en proceso de revisión, se llama Estepario, Divina y Alebrije. Ya Ese les es mi... dije, wow, felicitaciones, de verdad que sí, qué trabajo tan bonito, Jorge U, marca reconocida, y bueno, y Veracruz. Entonces pasamos ahora sí con Oscar para hablar sobre su proceso de inspiración y de creación y escritura de sus libros, que también es más de uno. En realidad, yo nunca me he metido mucho en esta cuestión del arte, porque si yo soy matemático más metido a las cosas científicas y más cuadrado en este aspecto, pues nunca he creído en la existencia siquiera de la inspiración, ya que muchas personas me decían de que yo parecía ser un robot. Sin embargo, debo confesar, cuando me estaba doctorando, tuve un periodo largo, unos 2, 3 años, que estuve bien metido en la lectura, en investigación a fondo, pero no lograba sacar ningún resultado de investigación. O sea que me parece que incluso ni siquiera lo intentaba. Y fue un fin de año, eh, entre octubre y diciembre, que comencé a sacar resultados. Y me vinieron los resultados uno tras otro y uno tras otro. Comencé a publicar bastantes artículos científicos. Y es entonces que mi supervisor me dijo que parecía inspirado. Y bueno, la verdad es de que yo no lo había pensado de esa manera. O sea, yo he pensado de que era un proceso de acumular conocimiento y que al final sale todo esto a florecer. Y claro, cuando me puse a escribir los libros, lo hice el primer libro lo hice con un motivo muy especial, y es que me parece de que la gente en general es demasiado crédula, o sea que es bastante fácil caer en todo tipo de engaños sobrenaturales, o sea, farsantes que venden humo y la gente cae. Y eso lo hacen de manera sincera, o sea, no es de que sean dados a ser engañados, sino que es la sociedad misma que nos ha creado así, o sea, vivimos en una sociedad que está hecha para que todos estos fenómenos sobrenaturales salgan a flote. Y entonces, como ateo, me puse a escribir, investigar bastante también sobre la Biblia y ver los mitos. Yo soy muy fanático de la mitología y me la pasé buen tiempo. En realidad no tenía la idea de escribir un libro, sino de que solamente me estaba informando. Me la pasé y claro, fui escribiendo pequeñas cosas que las publicaba en algún blog o que aparecían en debates, pero no estaba pensando en un libro hasta que fueron unos compañeros que me dijeron: tú escribes tanto que deberías escribir un libro. Y bueno, entonces se me ocurrió. Primero pensaba escribir un libro que simplemente era recolectarlo, todos estos artículos y cosas que había amontonado durante el tiempo, y colarlos y publicarlos en un libro. Pero la cosa no es tan fácil, no salen. O sea que tuve que hacer ese trabajo de acoplar cosas y bueno, estuve trabajando hasta que el momento en que se me ocurrió publicarlo fue de cansancio, porque
el libro, este libro sobre la Biblia es un libro que tiene como 500 páginas y es más o menos la mitad del material que tenía acumulado. O sea, Wow. de que realmente lo publiqué porque si no, no lo iba a terminar nunca. ¿Va? Y Claro. bueno, justo el día en que publicaba mi libro, era a finales de octubre del 2019, ocurría en Bolivia un fenómeno. Yo recuerdo bien porque fui a votar en las elecciones de mi país, de Bolivia, a Estocolmo. Yo vivo en Malmö, entonces tomé el tren, me fui a Estocolmo a votar y estaba llevando la copia de mi libro, pero no la publicada todavía, sino de la copia de autor antes de publicarla. Y estaba viendo y chequeando algunas cosas que estaban mal. Estaba con mi punta bola. Todo el viaje a Estocolmo y todo el viaje de vuelta estuve así. Pero fue en esas elecciones, se hizo un fraude fenomenal que fue descubierto realmente por la Organización de Estados Americanos y se armó el lío. Se armó una revuelta que se conoce como la Primavera Boliviana, en la que se logró de que el gobierno que estaba haciendo el fraude para mantenerse en el poder ilegalmente, además, tuvo que huir. Y bueno, entonces cuando comenzó eso, me puse a escuchar todos los días en la radio y todo esto. Y estaba en contacto diario con la gente de Bolivia y escuchando y estaba bien al tanto de todo lo que pasaba. Pero acá en Suecia no se escuchaba nada, no había información de nada. Y cuando comenzaron a aparecer información, fue después de que el fraudulento huyó del país y hubo una sucesión constitucional, entonces comenzaron a aparecer mentiras. Decían de que había habido un golpe de Estado. O sea que toda la violencia que hubo tratando de defender el golpe cuando la gente estaba alzada, no se dijo nada de eso. Pero cuando los tipos estos huyeron y la gente que quedó, digamos, la gente que les apoyaba, quiso hacer bloqueos y quiso hacer revoltija, hubo represión y todo el mundo dijeron que estos son unos dictadores y fascistas. Entonces la situación era exactamente lo contrario de la verdad. O sea que en la prensa internacional se vendió una imagen falsa, completamente falsa. Entonces dije, no, eso lo tengo que contar. Y me puse a escribir el libro y estuve escribiendo el libro por casi un año. O sea que más o menos en octubre del siguiente año es del 2020, cuando publiqué el libro. Tal vez ya lo publiqué cuando digamos los hechos ya habían pasado, y ya había habido nuevas elecciones, ya habíamos pasado por la epidemia y todo eso. O sea que tal vez el libro ha salido fuera de su tiempo, pero sin embargo aún lo considero de que es un libro que realmente cuenta lo que pasó en ese momento, al menos lo que sabíamos. Ahora sabemos más, o sea que ahora podría escribir un libro contando más detalles porque, digamos, ahora se sabe qué es lo que se hablaban en esas reuniones a puerta cerrada y todo eso. Entonces no se sabía nada. Pero, digamos, una cuestión que quiere contar la historia de lo que pasó en Bolivia el 2019. Mi libro es el que tuvo un mayor éxito en cuanto a ventas y todo esto, ¿no? Logró sacar el bestseller. Estuvo como bestseller entre los libros de historia de Bolivia Wow. durante unos eh, cinco, seis, eh, 5 o 6 semanas. O sea que estuvo bastante tiempo como número uno. Después ha ido perdiendo y ya no está como número uno, pero todavía está entre los mejores 50, creo. Wow, wow. Mira que ese es otro ejemplo, ¿no? Esa es la motivación social, la motivación de los principios. Y tú hablabas algo que no crees en la inspiración, pero finalmente la inspiración nace justamente de la curiosidad, nace de las preguntas, que es también como en el proceso científico, ¿cierto? Y de las hipótesis, y venga a ver qué es lo que pasa aquí, cómo vamos a sacar nuestras propias conclusiones, que finalmente sería como el producto para escribir el libro y plasmarlo en un papel.
Y con respecto a tu segundo libro, pues definitivamente todos cuando escribimos un libro, y el primero pues también, por supuesto, contamos nuestra parte de la historia, ¿no? Cada quien cuenta una parte de la historia de la humanidad y cada uno deja como ese legado a través de su libro. Y bueno, pues les cuento un poquito de nuestro proceso. Nuestro proceso en realidad nació de la pandemia también. Fue una cuestión de una reflexión que hicimos a partir de una decisión que tomamos en nuestra vida y que generó un gran cambio, por supuesto, que es el tema de la inmigración. Y con el tiempo que se tenía a disposición, pues decidimos con Alfredo, mi esposo, escribir el libro sobre la inmigración. Pero antes de hablar del libro de la inmigración, yo quiero, Oscar, que nos digas cuáles son los nombres de tus libros, que nos quedamos sin ellos. El nombre del primer libro es La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Y claro, o sea, de que ahí no solamente cuento mitos bíblicos, sino también cuento mitos, por ejemplo, de las civilizaciones andinas en Bolivia, de, y también de los sumerios, de los egipcios, o sea, que es una mezcla. En realidad trato de formular una hipótesis que yo tengo sobre la evolución de la evolución de la religión. ¿Va? Y bueno, y el segundo libro se llama ¿Quién se rinde? Bolivia, 14 años de autoritarismo. Este libro también se lo puede encontrar traducido al inglés. Lo tradujo precisamente Sara. Sara Timoteo es otra de las escritoras que tenemos aquí en AIDE. Este último libro lo tenemos en versión audio, como audiobook, para las personas que no les gusta leer, que les gusta escuchar. Hay muchos oyentes de podcast que les gusta escuchar libros también, entonces es por eso que lo menciono. Muy bien. Oh, ok, está súper, súper bueno. Yo les cuento de mi parte nuestra experiencia, entonces fue un acuerdo para contar un poco nuestra experiencia y como hacer también un misayur de la decisión y lo que había pasado y todo. El libro nació de la motivación de escribir y de hacer una reflexión sobre esa decisión de vida que nosotros tomamos de inmigrar a Canadá. Fue una decisión que nosotros no pensamos mucho, pero que finalmente generó consecuencias, por supuesto, trascendentales en nuestra vida, porque cuando uno inmigra definitivamente cambia todo el panorama de la vida, ¿no? Y tiene uno que volver a reiniciar, a reinventarse, a ponerse de acuerdo, a establecer nuevos roles de vida también. Entonces, esa fue como la inspiración de parte de nosotros. Y pues a este libro nosotros le juntamos como ese mensaje para aquellas personas que les nace en su corazón migrar, cambiar de país, de pronto buscar nuevos horizontes, el decirle a la gente, ok, tengan en cuenta qué es lo que es la inmigración, qué implica y qué debe tener uno pendiente o qué puntos tiene que tener en cuenta para tomar este tipo de decisiones, pues porque por supuesto las consecuencias y digamos el cambio de vida implican muchas renuncias como también muchas ganancias. Nuestro libro se llama Inmigración, ni lo intente, hágalo. Fue un libro experimentalmente hablando desde la escritora, muy interesante porque fue un libro que se hizo de común acuerdo. ¿Sí? Hay veces que se escriben libros entre dos personas y cada uno expone su parte y se unen las partes y se conformó el libro. En este caso no, en este caso cada capítulo fue acordado entre los dos escritores, ¿sí? Lo hace interesante porque es un libro escrito a dos cabezas con una idea final y lo segundo es que tuvimos que negociar bastante. Pues por supuesto había momentos de tensión porque uno quería decir una cosa, el otro no quería decirlo y bueno, cosas así, que se tuvo que llegar al acuerdo y plasmar esas ideas en conjunto, que pues es una experiencia especial y que pues en este momento pues les indico que el que quiera escribir un libro a dos, pues hay como maneras de hacerlo, uniendo ideas o
Bueno, entonces yo creo que en este momento ya podemos pasar a nuestro segundo tema, que es cómo hacemos ese proceso de inspiración o de motivación, por decirlo de esa, más bien de esa manera, de motivación para escribir un libro. Y cómo hacemos ese, digamos, ponemos en favor de este ejercicio la creatividad, cómo estimulamos esa creatividad justamente. Y pues me gustaría, Verita, que nos contaras un poco sobre, por ejemplo, los pasos que se deben tener en cuenta para este proceso. Sí, es importante. Tengo 7 razones, que las hice resumidas, 7 razones del por qué la inspiración es importante para los escritores. Entonces, uno, la inspiración nos transforma de lectores creativos a creativos escritores. ¿Por qué? Porque los autores que leemos, nuestros autores favoritos, nos inspiran a escribir, a leer nuestro autor favorito durante aquellos momentos que eso es una expresión mía, durante aquellos momentos de sequía mental, o sea, que tú no sabes para dónde coger y decir, pero si no me inspiro, ¿qué hago? Entonces tú puedes leer o releer uno de tus autores favoritos y allí encuentras y te va fluyendo. Al leer sus palabras, las de aquel escritor que estás leyendo, tus propias palabras se llenan de vida. E inmediatamente pues debes de tomar un lápiz y un papel, ¿no? Porque eso te va fluyendo. También hay una expresión que se llama en inglés el passage verbatim, o un pasaje o párrafo escrito palabra por palabra, que nos lleva a que las ideas fluyan. Entonces vas escribiendo un párrafo y las ideas van fluyendo a medida que lo vas escribiendo palabra por palabra. Eso es para cómo de lectores creativos nos convertimos en creativos escritores. No sé si quieras que continúe con todos los pasos. Podemos seguir y luego hacemos el comentario. La inspiración agudiza nuestros sentidos. ¿Por qué la inspiración agudiza nuestros sentidos? Importa mucho para los escritores que nuestros receptores sensoriales estén bien afinados. O sea, la inspiración nos ayuda a eso, a afinar nuestros receptores sensoriales, o sea, emocionales. Por ejemplo, en el caso de la música, y tú lo sabes muy bien, Claudia, con la academia que tienen ustedes de música, que pocas sensaciones, podríamos decir, terrenales o del hombre, nos agita tanto el alma como una hermosa canción, una melodía, o sea, es otra cosa que te trae inspiración. Escuchando una melodía, por ejemplo, a las personas que les gusta la música clásica, tú pones una música clásica de Beethoven o Bach o alguno de ellos y mentalmente se va tranquilizando tu espíritu y te van fluyendo ideas. Supuestamente la música te inspira. Entonces, hay una autora podría decir, que se llama Emily Dickinson, que tiene un libro, se llama Este mundo no es una conclusión. Y en él menciona que no hay nada más invisible que la música y sin embargo nada más positivo que el sonido. O sea, alguna vez leí hace muchos años de que en los zoológicos donde tienen, esto pues es algo totalmente fuera de esto, pero está relacionado con la música, en los zoológicos, en algunos zoológicos de Europa, colocan música en los pasillos y por donde están las fieras y todo esto para tranquilizar a aquellos animales. ¿Por qué? Porque la música te relaja y al estar relajado, pues lógicamente te inspira. Entonces, es recomendable cuando estés bajo esa influencia de sequedad o sí, de sequedad, de falta de inspiración, que escuches una melodía clásica o algo así, y eso te agrega una cantidad de emociones que te pueden inspirar. Tercero, la inspiración desarrolla nuestro entendimiento de la naturaleza humana. ¿Por qué? Nos llena de ideas la naturaleza,
que observamos de ideas para crear historias. O sea, cuando tú vas caminando, las personas caminan y te van hablando de historias. No es que te van conversando gente que no te conozca, no. Te van dando historias a la gente que encuentras en un mall, o sea, en un centro comercial, encuentras en un crucero, por ejemplo, de vacaciones, en un restaurante, en un matrimonio, en una fiesta. Esos son excelentes lugares para un escritor hambriento de ideas o con esta sequedad que yo llamo. Por ejemplo, esto es otra cosa que de mi investigación en este aspecto logré encontrar relacionado con cuántos autores, y yo sé que muchos saben, por ejemplo, aquí ha sido muy famoso y todavía es muy famoso Bob Dylan, que es un gran poeta y lógicamente canta, pero él ha vendido sus canciones para muchos famosos. Yo jocosamente digo, Bob Dylan es un gran poeta, pero no debería de cantar. Es un fracaso como cantante. En mi opinión es un fracaso como cantante. Entonces, pero es muy refutable. Mucha gente me dice, pero ¿cómo? Y digo, es un fracaso. Sinceramente, es un gran poeta y recibió un premio Nobel de la poesía precisamente por ello. ¿Y cuántos autores de estos cantautores, podemos decir, han creado canciones en un restaurante, en un avión? ¿Por qué? Se aconseja también a un escritor constantemente cargar un libro de notas. O sea, tú estás en un cine, estás en la playa, estás siempre con un libro de notas para que cuando te lleguen las ideas inmediatamente las vas anotando. Entonces, por ejemplo, también hay otro, Bob Dylan creó Highlands en un restaurante en una servilleta. Le llegó la idea, inmediatamente lo único que tenía era en una servilleta copiar y se hizo una canción famosísima que se llama Highlands en inglés. Luego también está el grupo Birds con Y, no como pájaro con I latina. Entonces, que también crearon durante un vuelo internacional, creo que fue Londres a New York, la canción 8 Miles High, o sea, estaban a 8 millas de altura y allí en una servilleta, en un avión, crearon su canción. Entonces, todo esto es importante para nosotros como escritores, mantener siempre un cuaderno de notas. La inspiración te llega donde tú menos la esperas. Bueno, esa es la importancia de tener siempre estar en alerta para que la naturaleza, las actividades diarias nos traigan inspiración. Cuarto, la inspiración mejora nuestra capacidad para apreciar la naturaleza. Aquí, de nuevo, ya esto es naturaleza de árboles, montañas, mariposas, un halcón circulando en un espacio aéreo. Todo esto tenemos que estar alerta con, de nuevo, con un libro de notas o un cuadernillo, porque miramos un halcón volando y trae la comida para sus bebés en el nido y la mente va volando, o sea, la mente se nos va volando y vas diciendo tú el halcón cuando sube y bajaba, en fin, esto te va produciendo a ti, sin pensarlo, inspiración. Entonces debemos de beber del mundo natural, porque la gente, beber, diría yo, a los que estamos sedientos de escribir, de la naturaleza que nos regenera, o sea, nos regenera o nos calma esa sed de muchas maneras. Como quinto tenemos la inspiración que nos ayuda a lograr la disciplina mental. Pensamos en la meditación. Es importante tener en cuenta aquí la meditación. Como escritores sería importante que indagáramos un poquito en el aspecto de meditación. ¿Por qué? Como veremos más adelante, inspiración viene de inspiración, tomar aire, viene de esa palabra de tomar aire y luego viene la expiración, lógicamente. Entonces viene de tomar aire y eso es lo que hacemos nosotros en la meditación, trabajar con la respiración. Adentro, afuera, trabajar con la respiración para poder llegar a un estado de enriquecimiento espiritual o emocional o contactarnos con nuestro propio yo, con nuestro interior. Entonces, en este caso puede ser ambos, la meditación puede dar ambos, puede darnos una parte práctica y emocionalmente satisfactoria para que nos da una necesidad y cubrir nuestras necesidades más profundas de regenerar nuestra energía psíquica. Es importante buscar en las profundidades de nuestro subconsciente
no sé si estoy filosofando mucho, es importante de nuestro subconsciente buscar esa energía psíquica que nos da metas a corto y largo plazo. Con esto quiero decir, al indagar sobre nuestra psiquis, nuestra parte psíquica, nos enriquece mentalmente, podríamos decir, llevándonos a una paz interior. Esta paz interior nos deja fluir, porque durante momentos de estrés es muy difícil que nos llegue a nosotros inspiración, a no ser que pues sea como en el caso mío, que escribí por esto, pero ya luego tratando de curar ese estrés, pues entonces te va saliendo inspiración. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pasa que muchos escritores cuando tratan de escribir dicen, no, yo no puedo escribir, yo no tengo inspiración, ¿cómo hago? ¿Qué necesito? La meditación nos enseña a ser pacientes. Al ser pacientes, no podemos llegar y coger un libro de notas y decir, pero ¿qué hago? ¿Yo qué escribo? ¿Cómo así? A mí no me llega la inspiración. No, olvidemos esto. No, la meditación te ayuda y te enseña a ser paciente, a tener disciplina, a esperar que la inspiración te llegue y te fluya. Esa es una parte con la meditación importante. Otra parte, el sexto punto, que intensifica nuestra conexión espiritual con nuestro oficio. ¿Cuál es nuestro oficio? Escritores, ¿no? Entonces nosotros participamos de la parte espiritual o nuestra propia esencia, como se prefiera decir, porque en muchos casos pues dicen, no, estás hablando de espiritualidad, de religión. No, 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 nuestra propia esencia. El espíritu es nuestra propia esencia, nuestro propio yo, y cada vez nos involucramos en una actividad creativa si tratamos de encontrar nuestro propio yo. Entonces, de los dos lados, la inspiración y la fe no hablando de nuevo de religión, sino de motivación. ¿Cómo podemos hablar de esto? Yo lo encuentro, por ejemplo, fe en qué caso. En el caso, por ejemplo, aquí ocurrió las Twin Towers, el terrorismo aquí en New York y esto, el derrocamiento pues de las Twin Towers, el terrorismo. Entonces allí sale de estas partes de tu encuentro con tu propio yo, con tu esencia, con tu fe, te puede salir esa inspiración. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, cuando la cuestión de las Twin Towers, que fue pues una catástrofe mundial, prácticamente el terrorismo invadiendo pues Estados Unidos, entonces tú ves con fe cómo la esencia humana, cómo el ser humano es más positivo que negativo, tiene más fe que odio en su propio interior. Entonces esto también te inspira de sacar tu bondad, vamos a decirlo así, sacar tu bondad fuera y ver el mundo de una manera diferente. Y por último, la inspiración refuerza nuestro compromiso para escribir. El escribir es como la fe que genera su propia inspiración, porque en gran parte el significado del ser humano es el descubrir nuevas cosas. Entonces, como humanos, estamos dados siempre a estar descubriendo nuevas cosas, no simplemente investigando y buscando la ciencia, o sea, investigando asuntos técnicos, sino la investigación como creatividad, como parte de la creatividad, por medio de la observación, de las vivencias diarias, leemos y descubrimos un nuevo conocimiento, para experimentar la vida indirectamente como otros la viven. Entonces, cuando leemos, estamos experimentando la vida como tú, Claudia, Óscar o Jorge la están viviendo. Entonces, de allí nos llegan ideas. Por eso volvemos al principio, leer es importantísimo, sobre todo autores que nosotros porque debemos siempre leer lo que nos gusta, no que porque alguien me recomendó un libro, este libro es muy interesante, no, a mí no me puede traer satisfacción leer aquel o X o Y autor, simplemente para traer la inspiración debes leer a quien te gusta y a quien admiras. Entonces, al leer descubrimos nuevo conocimiento y escribimos para experimentar la satisfacción de crear en los humanos esas emociones, o sea, de
despertar en el ser humano, en quienes nos leen, esas emociones. Mira, por ejemplo, con mi libro, el propósito de hablar de mis ancestros es crear conciencia a los que me leen de la importancia de conservar y de hablar de nuestros ancestros. Tú, Claudia, con tu libro sobre inmigración, estás despertando y creando conciencia en quienes te leen. Jorge, igual con la poesía, haciendo aflorar a quienes te leen su esencia y su ser humano. Lo mismo Oscar con su libro sobre la religión y inspirando al conocimiento de de la religión católica y por qué las cosas sucedieron como han sucedido. Lo mismo con tu libro sobre política. Entonces yo considero que es muy importante porque nos permite atravesar esa aura completa o la aura de la experiencia humana, ser escritores inspirados. Bueno, espero que Wow, comentemos. claro que sí, Verita, estuvo muy, muy chévere tu intervención y realmente pues creo que este es el momento de contestarla. Creo que hay puntos en común. Obviamente yo no veo a Oscar sentado al lado de un lago escribiendo su libro, pero él tiene su manera de inspirarse también y es leyendo la historia, investigando, pero creo que la inspiración viene justamente de esas conclusiones que uno saca y que quiere compartir con la gente. Entonces me gustaría escuchar las reacciones, Oscar y Jorge. Bueno, voy primero. Realmente a mí me sorprendió escuchar cada punto que decía Veracruz, porque yo voy totalmente por el lado contrario. Por ejemplo, yo no soy de los que dicen, voy a escribir de 4 a 5 y voy a buscar la inspiración, voy a ir a ver la naturaleza. No, para mí la inspiración es algo innato, impredecible. O sea, ni siquiera tiene que haber tranquilidad. Por ejemplo, una catástrofe me puede inspirar algo. No quiere decir que vaya a hablar de calamidades porque estoy viendo una tragedia, pero no soy, pienso que si dices estoy forzado a escribir algo, no lo vas a hacer, no va a salir algo bonito. La inspiración es algo que no se programa. Estoy seguro de que si voy a programarme, no me va a salir lo que realmente siento. Yo, si hay algo a lo que le temo al momento de escribir es a plagiar. Realmente cuando estoy escribiendo procuro olvidarme de todo lo que he leído, que me gusta leer, sobre todo poesía, me encanta, los grandes autores, pero en ese momento olvido todo lo posible para no caer en el plagio, porque eso sí es algo que no quiero experimentar nunca. Ese es mi punto de vista. Wow, tocaste un tema que es importante, quiero detenerme un poquito en eso, en el tema del plagio. Hay un libro que se llama Roba como un artista de Austin Kleon. Es un libro súper interesante que habla justamente de que las ideas no salen de la nada y que nuestro pensamiento, nuestras conclusiones de todas maneras están siempre inspiradas en alguien o en algo y finalmente es la realidad, ¿cierto? La realidad que nos tiene, está presente en nuestra vida y que nos lleva a estimular esa curiosidad y esa investigación y esas ganas de contar las cosas. Hoy en día, gracias a la tecnología, existen elementos o aplicaciones que sirven para verificar esto del plagio. Y pues para los oyentes que de pronto están pensando en la parte de validar eso, pues, existen herramientas y efectivamente es algo a lo que se debe tener cuidado. Pero antes de continuar con la lección, quiero escuchar a Oscar su presentación. Hablando precisamente de eso, mira, eh, yo como he escrito el libro incluso sobre la Biblia y tengo un podcast que habla mucho sobre mitología, he visto eso en la mitología, en la realidad, en la Biblia. Hay un autor famoso, es un sacerdote dominicano, irlandés,
que tiene un libro que habla sobre el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más antiguo, y que demuestra que todo el Evangelio, o sea, todas las perícopas, es decir, todas las historias que se cuenta, cada párrafo que se cuenta, está copiado o bien de la Ilíada, de la Odisea o de la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento escrito en griego. O sea que no existe, digamos, en realidad ni una sola historia que sea original. Que todo ha sido tomado de otro, ¿no? Y da la casualidad que justo este evangelio es la base del evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo, los cuales copian muchas veces lo que decía Veracruz textualmente, o sea, verbatim, textos largos de ese evangelio. O sea que ahí se ve de cuestión del plagio, de la inspiración. O sea que yo no creo de que el autor de Marcos haya dicho, voy a copiar esto de aquí, esto de acá, sino que ha sido inspirado por las ideas que posiblemente las haya leído. O sea que, y en realidad, toditita la cuestión de la mitología, todas las mitologías, o sea, la mitología griega está bien influida por la mitología egipcia, por la mitología sumeria, por la babilónica, están entremezcladas muchas de sus historias y todo eso precisamente debido a eso, o sea, que los hombres leemos eso que decimos inspiración, es, en realidad nos gusta alguna cosa y lo tomamos, lo asumimos y luego, si es que vamos a escribir, lo traspasamos. O sea, ahora, claro, lo que ahora se llama plagio es copia textual y eso se tiene que evitar. Pero inspirarse por otra, de otros escritos, está bien, ¿no? Ahora, tampoco yo no estoy muy de acuerdo con Veracruz en esa cuestión de la meditación bueno, en realidad muchas de esas cosas a mí me parecen que son lo que yo califico como magufeadas. Esa palabra magufo es un término nuevo empleado en español. En realidad viene del inglés, porque es la conjunción de dos palabras, mag de magia y UFO es el platillo volador, o sea, la mezcla de magia y platillos voladores. O sea, ¿no? Es la nueva mitología que nos quieren hacer creer con cosas sobrenaturales, ¿no? Pienso de que si uno tiene que escribir un libro para inspirarse, o sea que uno tiene que tomar un tema. Siempre se comienza casi en todo, eso lo sé porque he trabajado mucho también en programación y todo esto, ¿no? Hacer una lluvia de ideas, es decir, sentarse y, y poner todas las ideas que te vengan por separado, ¿no? Y luego, en honor a la verdad, lo mejor es cambiar de rutinas, o sea que si estás acostumbrado a hacer una cosa, comenzar a hacer otras, hacer cosas que no las harías normalmente, ir al cine, mirar alguna película y luego comenzar a cuestionarte tú mismo, a plantearte preguntas hipotéticas, y si esto no fuera así, si fuera así, ¿no? Investigar. La cuestión de la música, yo toda mi vida la tengo ¿cómo se llama? Con sonido de background, o sea, toda mi vida he vivido con música. Yo soy fanático de la música, me gusta mucho la música rock, o sea, que no hago nada sin música. Y ahora mismo, o sea, de que muchas veces escucho alguna canción y me acuerdo, o sea, que esta canción la estaba escuchando cuando estaba viajando a la China, por decirte algo. Y eso, recordar algunas cosas que alguna vez nos han hecho felices, cosas de esas. Hablar con la gente, hablar con amigos, hablar también con personas extrañas, ¿por qué no? Y después escuchar algún podcast. O sea que hay diferentes maneras de meterse dentro de esa búsqueda en inspiración o más bien en ganas de escribir, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que hago cuando estoy preparando escritos cortos para hacer podcast y cosas de esas, ¿no? Ahora bien, en cuanto a escribir libro, cuando me he sentado a escribir el libro, me he sentado a escribir el libro y lo he escrito inclusive con mis nietos corriendo por un lado, por otro lado, encima de mí y todo, ¿no? Que digamos, no necesito ir a la naturaleza ni todas esas cosas. Es más, yo soy gente de ciudad,
La verdad que yo soy gente de ciudad, o sea que no me gusta el campo, o sea que odio los insectos, odio el olor a la mierda de las vacas, o sea que yo estoy feliz en la ciudad con todo el smog. Wow, está genial, de verdad, tu aporte, Oscar. Y bueno, fíjate que, bueno, yo estoy de acuerdo con ambos, con todos, porque definitivamente la inspiración o el fluir de las ideas nace también, tiene mucho que ver con nuestra personalidad y con nuestras propias motivaciones. Y cada uno tiene una manera de motivarse, de sentir y de percibir, ¿no? Porque es, digamos que lo que uno vive y lo que uno concluye y de lo que uno se siente feliz es la percepción que nosotros tenemos de las situaciones que se nos presentan en la vida, ¿no? Y que pueden ser motivo para la creación literaria. Entonces hay personas, por ejemplo, que en el caso de la música, que se estimulan auditivamente. ¿M? Y efectivamente escuchar la música, diferentes tipos de música, puede eventualmente despertar en uno esa creación de ideas o esa lluvia de ideas o tal vez llevarlo a uno a pensar en cosas que trascienden de acuerdo a los temas que uno tiene en su cabeza. Igual pasa con las personas que todo lo hacen a través de la visión, ¿no? La observación. Hay personas que hablan poco, que escuchan poco, pero observan mucho. Y cuando hablan, hacen caer en cuenta de muchas cosas a quien observa o a quien experimenta, que vamos a ese tercer tipo de persona, que su inspiración nace de la experiencia, de esas vivencias propias, de las emociones que esas vivencias le generó en su vida, ¿no? Yo creo que soy yo un poquito más como de ese tercer tipo de persona. Y es válido, por ejemplo, el tema de la meditación, si bien no, se puede no tomar como meditación como tal, pero sí tener en cuenta que, que de una u otra manera la respiración y el tener la mente en calma sí nos va a llevar a tener una tranquilidad, una pasividad para la generación de ideas, porque, o sea, eso es una cuestión natural, o sea, nosotros tenemos dos maneras de andar. Yo le llamo por la vía destapada y por la vía pavimentada. La vía pavimentada es aquella vida serena que uno lo hace desde la tranquilidad y el pensamiento, y es nuestro sistema parasimpático, y la vida destapada, que es cuando estamos completamente enérgicos y activos, que tiene dos vías justamente, por donde podemos andar y la que andamos muy mal. Entonces, cuando estamos estresados, estamos andando por la vía como chueca y que nos está llevando por el mal camino, y esa vida enérgica que es la que nos lleva a hacer cosas, ¿no? Sin embargo, cuando el sistema simpático está activado, pues tiende un poquito a bajar esa parte de la corteza prefrontal que es donde está el raciocinio. Entonces, cuando no meditamos, hay una manera de generar ideas y cuando meditamos hay otra manera de generar ideas. Y me refiero a la meditación a ponernos como en estado relajado, ¿sí? En disponernos para la escritura. Yo pienso que de todas maneras, así como uno se va a bañar, uno se prepara para ir al baño, o que si uno va a ir a hacer el mercado en su casa, pues uno se prepara para ese mercado, hace la lista, lista las bolsas, bueno, no sé. Igual en el proceso de escritura también existe esa preparación previa. Y creo que los 7 elementos pues sirven de guía para aquellas personas que tal vez nunca lo han hecho y que tal vez puedan utilizarlo. No significa que tengan que manejar como al pie de la letra, ¿cierto? Sino que pues se pueden utilizar ciertos elementos, se pueden tomar en cuenta otros y también tener en cuenta la personalidad. Por ejemplo, el caso de escribir 1 hora al día. A mí sí me funciona. No soy, digamos, una escritora empedernida, pero el hecho de yo ponerme un horario sí me va a llevar a que cumpla con mi tarea de escribir. ¿M? Que eso es lo que le pasa a muchas personas, ese bloqueo porque no saca el tiempo para escribir, que es lo que no le está pasando a Jorge, que Jorge le nace la inspiración y le gusta escribir y no necesita que le estén, que estar como programándose para eso. Entonces, la personalidad
la sensibilidad, son aspectos tan personales, pero que definitivamente entran a contar dentro de este proceso de inspiración, de motivación o de conclusión de las cosas que vivimos y observamos en la vida, ¿no? Así que pues yo no sé cómo lo ven ustedes, si hay algo que agregar o si ya vamos cerrando. Bueno, puedo intervenir aquí. O sea, los 7 pasos que yo di no los aplico yo, porque para mí no. Para mí la creatividad y la imaginación y esto me sale estando caminando, estando en cualquier... O sea, no lo hice por mí, sino para la gente que busca inspiración, por una parte, porque yo lo que escribo son novelas y es de la vida real y me baso en lo que he vivido. Eso es, o sea, yo y hago un poco de poesía también que me nace, puedo estar durmiendo y me nace, y me levanto y escribo y digo, mañana se me va a olvidar esto, y en fin, entonces cuando vuelvo a esa página, digo, sí, sí, esto lo pensé anoche y entonces ya me va saliendo. O sea, para mí la inspiración, no tengo que sentarme aquí para estar inspirada allí o mirar un pájaro, no, no, no. Yo lo hablo para aquella gente que busca inspiración y que no sabe cómo inspirarse. Y esas son claves para inspirarse. Por otra parte, no es que yo me siente a coger un libro, a leer un autor que me encanta para copiarle, en ningún momento, porque lo mío y lo que yo hago me sale. Además, si vamos a la creatividad, los autores, tú crees que tú estás hablando desde tu propio yo, es de lo que has vivido. Todo está creado en la naturaleza, todo está creado. Lo mismo la moda, el cine y esto, todo está creado. Tenemos que reinventarnos y recrearlo, de acuerdo a nuestras vivencias, recrearlo. Pero no se trata de copiar ni de plagiar, porque eso es un delito, eso es un crimen. Si yo voy a copiar un autor, es un delito. Simplemente para aquella gente que no tiene inspiración puede coger un libro y de un autor y entonces dice, sí, este hombre habla del campo. Yo cuando estaba en tal y tal parte también experimenté cosas en el campo y te va saliendo, pero no porque eso es un delito, un plagio es un delito. Entonces yo hablo aquí de la gente que busca inspiración porque tiene que ver con la creatividad y todo está creado. Ese es para cerrar en mi defensa, como digo. No lo hice por mí, no lo hice por mí. Sí, 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 está perfecto y así lo entendemos perfectamente, Verita. Y de hecho yo valoro muchísimo esa exposición que tú trajiste, porque efectivamente son parámetros que le pueden servir a las personas para que esa fluidez literaria nazca, ¿no? Definitivamente para escribir hay que sentarse a escribir. No es solamente imaginarlo, crearlo, tenerlo en su mente, sino también es organizar las ideas. Lo que decía Oscar, a él le costó mucho esa parte de organizar sus ideas, o sea, estaba todo bien hecho, bien investigado, pero tocaba ponerlo en papel, plasmarlo, organizarlo, y creo que ese es el esfuerzo más importante, ¿no? El poder uno organizar sus ideas, plasmarlas en un papel, porque todos las tenemos. Lo que pasa es que no necesariamente todos las tenemos organizadas. Entonces, hay personas que tienen ya su intención y como tal se facilita la creación literaria, pero para aquellas personas que quieren empezar, efectivamente esas 7 claves están perfectas, ¿no? Y pues obviamente van a aplicar aquellas que tienen que ver con su personalidad, de verdad que de verdad el porte fue bastante importante. No, me gustaría que Oscar y Jorge, si quieran. Sí, pienso que un grave error es tomar algo por obligación. Por ejemplo, yo estoy en contra de las obligaciones que debe tener cada humano que se mencionan. Tienes que plantar un árbol, tienes que tener hijos, tienes que escribir un libro.
Y realmente, pues no, o sea, hay personas que nacen con ciertas habilidades, por ejemplo, un contorsionista nació para eso o tiene la habilidad de hacerlo y lo va a desarrollar como nadie en el mundo. No es porque, que yo decida, oh, pues voy a ser contorsionista. Pues no, o sea, si no tengo las habilidades o ni siquiera el gusto, pues no lo tengo que hacer. Entonces, escribir no es una obligación. Y si estás, como mencioné anteriormente, si estás forzado a hacerlo, no lo hagas. Este, hazlo si te nace realmente del corazón, si sientes placer en hacerlo. Si no, pues no tiene caso. Y sí, claro que algunas personas puede ser que tengan la habilidad guardada y que a lo mejor tienen que seguir ciertos pasos, indicarles ciertas instrucciones, que a lo mejor le sirve para desarrollarse. Y está bien, o sea, yo en ningún momento dije que eran desacertadas esos pasos que mencionó Vera. Al contrario, si a alguien le trabaja, pues qué bien. De lo contrario, pues no. Eh, eso es lo que quería apuntar acerca de ello. Estoy completamente de acuerdo con la última parte de lo que decía Jorge, ¿no? Y quiero aclarar, o sea, de que cuando hablé en la anterior presentación, no me refería exclusivamente a lo que decía Veracruz, ni me estaba refiriendo a eso, sino que estaba tratando de más bien mostrar mi forma de ver las cosas. Ahora, obviamente, somos diferentes, pero también es porque escribimos diferentes. O sea, el libro de Veracruz, el libro este de sus abuelos, a mí me encantó. Es uno de los libros que más me gusta de los escritores de Aide. O sea, que realmente me gustó bastante porque nos muestra, digamos, la forma en la que vivían nuestros ancestros. eh, a pesar de que somos de diferentes países, tenemos un parecido tan grande que en realidad yo pienso de que somos tenemos un origen común, porque digamos, es tan parecido a lo que ella relata, es tan parecido a lo que posiblemente han vivido mis abuelos, que es increíble. O sea, por un lado, ¿no? O sea que es tu forma de ver las cosas, ¿no? Los libros que he escrito son completamente diferentes. Los libros que Jorge ha escrito es completamente diferente. El libro de Claudia también es otra cosa, son otro mundo, son cosas diferentes. Entonces, obviamente, cada quien tiene diferente estilo de escritura, ha escrito diferentes cosas y obviamente tiene que tener una metodología diferente, ¿no? Y claro, o sea, de que en ese aspecto yo no me siento a escribir, como Jorge dice, por obligación. O sea, que el momento en que yo me siento a escribir, voy a escribir. Tengo dicho que tengo planeado escribir un libro sobre tal cosa y sigo, investigo cosas, ¿no? Va a llegar el momento en que me voy a sentar y lo voy a escribir el libro relativamente rápido, porque cuando me ponga a escribir, voy a escribir días sin parar. Esa es mi forma de ser. Eso es lo que les trataba de contar también cuando investigué como 2 años, no había resultados y de repente me llovieron los resultados. O sea que es mi forma de hacer las cosas. O sea que amontono y saco. ¿Mm? Y claro, esta cuestión del estado de ánimo y todo eso, tal vez tiene algo que ver, pero digamos, no es un papel tan importante, porque de lo que se trata es de comunicar. Trato de comunicar, en realidad cuando escribo el libro, trato de comunicar esto a mis lectores. Los tengo ahí, es un personaje global que se llama lectores y estoy hablando a ellos, les estoy diciendo a ellos. Es tal vez esa mi forma de ser, ¿no? Sí, realmente quiero mencionar, si te gusta escribir, escribe y escribe y escribe. Lo más difícil en el mundo literario es encontrar tu estilo y hay que luchar por eso. El día que lo consigas va a ser mucho más fácil hacerlo todo y más satisfactorio. Y no hay cosa mejor para un escritor que alguien diga, me gusta tu estilo. Así que hay que trabajar por ello. Lo que significa el arte para mí. Ella es una escritora, Lili, de nuestro grupo, de nuestra asociación AIDE, con una pluma
y con un cuaderno fueron aterrizando y creando poco a poco mis sueños, mis deseos, mis anhelos. Pinceles, texturas, superficies de diferentes materiales, con un sinfín de colores, fueron tomando forma mis expresiones. Jugando con mis emociones, dibujando y pintando, creando formas, comparto y expreso lo que me gusta. Disfrutando la música, en canciones, en melodías, en diversos géneros, que voy conociendo cuando pasan los años y al mismo tiempo hagan que se queden en el antaño. Creando recuerdos que se queden grabados. Aunque la danza no sea mi fuerte, me encanta apreciarla en sus formas, en sus coreografías, en sus ritmos que interpretan en tantas melodías, haciendo juego con el vestuario que las bailarinas y los bailarines llevan en las diferentes obras que representan. Ya sea escrito en prosa, en verso, dependiendo del género en que sea escrito, la literatura me apasiona. Cuando leo en los libros, en un lenguaje simple o complejo, siempre hay lecciones que se quedan en mí y siempre voy aprendiendo dependiendo de su contexto. Combinando cada una de las disciplinas del arte antes mencionadas, en el teatro, en el drama, son representadas ante el público que en diversos géneros siempre las aclama. Así es el arte, para mí, de excitante, en el que siempre hay aprendizaje a través de sus diferentes disciplinas. A todos los que nos gusta y lo apreciamos es una gran y valiosa forma de poder expresarnos, porque la opinión de cada persona siempre es importante, así como la vida de cada persona, que se puede ir en cualquier instante. En la historia del hombre va de la mano, porque con ella siempre ha formado parte. Muy bien. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué buen resumen! De verdad que para cerrar este conversatorio, creo que tocó todos los temas, es observar, es escribir, es crear desde sí mismo, de la forma de sentir, pensar, hacer y concluir finalmente. El libro es una conclusión y nos hace sentirnos felices de poder dejar ese mensaje. Así que bueno, a todos ustedes los invitamos a que nos sigan con el podcast. Ya tenemos nuestro quinto capítulo, episodio completado. Y vienen más cada 15 días para que estén pendientes. Y por supuesto, pues los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, AIDE, Asociación Internacional de Escritores. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Oscar, Jorge, Vera. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Así concluimos otro episodio más de Café, Libro y algo más. Te esperamos en 15 días para abordar otro tema cautivante. ¡Hasta la próxima!